Pública ya se ha recabado las firmas para presentar una moción de interpelación contra el actual ministro del Interior, Willy Huertas, y por eso está con nosotros el ex ministro del Interior, Dimitri Semancha, quien fue censurado por el Congreso de la República. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. En principio, ya algunos congresistas están señalando de que sería censurado el ministro del Interior, Willy Huertas. Usted ha pasado por ese proceso y lo hemos entrevistado también al respecto, y usted señalaba su fastidio y su incomodidad porque sentía de que había sido una censura injusta, ¿no? Que no estaba, digamos, argumentada. En ese sentido, y dado el desarrollo que ha tenido y que tiene todavía el actual ministro del Interior en el cargo, ¿considera que es oportuna una interpelación en estos momentos? A ver, en principio, el Congreso de la República y los congresistas tienen una infinidad de prerrogativas. Parte de ella es citar a todos y cada uno de los ministros de Estado para que den cuenta sobre las consultas que ellos quieren. Los pueden hacer sea a las comisiones especiales, pueden ser como invitados, como fue en mi caso. A mí no me interpelaron, a mí me invitaron y yo asistí a todas y cada una de las 5 invitaciones que hubo en las distintas comisiones, y a la invitación ante el Pleno asistí. Nunca me corrí, nunca puse ninguna excusa, siempre respondí a todas y cada una de sus consultas. Entonces, ellos tienen esa prerrogativa, y dentro de esa es la de interpelar a los ministros. La interpelación es un pliego de preguntas que se le hace sobre distintos temas, pero no hay que confundir la interpelación con el adelanto de opinión sobre un tema de una censura. Lo que acá están haciendo es simplemente hacer un checklist, es decir, para hacer una censura necesito o haberlo interpelado o, como en mi caso, invitarme. Yo sabía que una invitación podía ser tomado, según el reglamento del Congreso, como un acto previo a una censura. Ya no me tenían que interpelar en nada, simplemente podían ir de frente a la censura como que fueron. Lo que acá estamos viendo es un claro modus operandi de ponerle siempre piedras en el zapato a todo lo que sea gestión en temas de seguridad ciudadana. Constantemente. Lo que le están ahora tratando de interpelar al ministro es por los cambios, por los altos cambios de la policía, cosa que un ministro de Estado no tiene como prerrogativa. Yo he sido ministro de Estado, yo no puedo cambiar ni al comandante ni a los 3 que representan el alto mando en la policía. Esa es una prerrogativa presidencial que está en el decreto legislativo 1267, artículo 8, que le da la potestad al presidente de hacer eso. El día de ayer el Congreso ha modificado parte de ese decreto legislativo, parte de la ley de la policía, dando un ropaje ahora al nuevo comandante general para que el nuevo comandante general sea un cargo de libre designación. O sea, el presidente sigue teniendo la capacidad de designarlo, pero para removerlo necesita ciertas conductas que el comandante general haya cometido. Si no hay esas conductas, no lo puede remover, como es en el caso de las Fuerzas Armadas. Desde mi particular punto de vista, me parece correcto. Eso es así como se da en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es justamente aquel espacio donde las leyes, las normas, los códigos están por encima de las decisiones de las personas, ¿no? Y vamos precisamente a los fundamentos de los congresistas para decidir interpelar al ministro. Efectivamente, uno de los temas tiene que ver con los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, pero también por el proceso disciplinario contra Harvey Colchado, y luego hablaremos de eso. Pero a propósito de lo que usted mencionaba, el Willy Huertas, el ministro del Interior, se presentó hace unos días atrás en la comisión del Congreso de la República, la Comisión de Defensa, y él había dicho que había sido porque en ese entonces la decisión de la salida y el pase al retiro de Luis Vera Llerena se debía a que no había cumplido con los estándares y con políticas de la seguridad ciudadana, de la lucha. Pero él llevaba 3 meses en el cargo, entiendo, más tiempo del que usted ha llevado como ministro del Interior, pero 3 meses ¿es suficiente para ver resultados en la lucha contra la seguridad ciudadana? En realidad, no solamente en el tema de seguridad ciudadana, no es suficiente en parte del Estado que estemos constantemente en un desasosiego, en una situación de crisis política como la que estamos. Desde que comenzó este gobierno, comenzó culpándolo al gobierno de que había fraude, que no se comprobó nunca ese fraude. Es decir, nunca se aceptó al gobierno del presidente constitucionalmente elegido, sea por 40.000 votos más, por lo que sea, pero era constitucionalmente elegido.
Y desde ese momento se ha estado minando todas y cada una de las decisiones. No con eso puedo decir que todo se ha hecho bien también desde el Ejecutivo. Han habido serios errores que tienen que ser no solamente sancionados o investigados, perfecto, pero está clarísimo para toda la población, de acá hay una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo que le está haciendo daño ¿a quién? Al país entero. Estamos a puertas de una crisis alimentaria, hemos visto la crisis de fertilizantes, de la urea. Estamos en una situación donde la guerra de Ucrania con Rusia está afectándonos en el tema de los hidrocarburos. Y nada de eso es materia, ninguna discusión. Es como que si estuviéramos hablando hoy, en enero del 2020, sobre lo que pasa en Wuhan, sí, y no nos estamos preparando para la pandemia que nos está por venir. Pero precisamente con respecto, usted me señalaba, y entiendo por lo que me dice, que 3 meses no son suficientes para ver resultados. Entonces, si no son suficientes, ¿era oportuno cambiarlo? A ver, la necesidad o la decisión de que sea oportuno o no va a depender de la prerrogativa. Por eso yo felicito lo que ha hecho el Congreso de cambiar la normativa para darle una sostenibilidad al comandante general de un plazo de por lo menos 2 años que le permita a él planificar y obviamente si durante esos 2 años él comete un serio error que le significa su remoción, eso estaría normado. Pero mientras que existan normas, nadie puede decir que el ejecutarlos o el hacer uso de ellas es algo ilícito o es algo ilegal o está mal. Es decir, el decreto legislativo que utilizó el presidente no es un decreto legislativo creado por el presidente, es un decreto legislativo de años atrás, que nadie quiso cambiar y ahora solamente se está cambiando en la parte de remoción, pero habrían varias cosas. Tenemos una ley de la policía que necesita ser nuevamente reformulada, discutida seriamente, no por un tema político de coyuntura, sino seriamente. Te pongo un ejemplo. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que haya coroneles que hayan ascendido de manera ilícita, ilegal, ¿no? Al cargo de general. Y hay una investigación. Y hay investigación. Ya, pero al margen de la investigación que va a determinar quién, si pagaron o no pagaron y quiénes pagaron para hacer eso, lo que se debería hacer es transparentar ese proceso y eso no se está haciendo. Hasta este momento, cuando uno entra a la policía, hay toda una carrera policial que se cumple estrictamente hasta coronel, con puntajes. Es decir, si yo sé que hay 70 vacantes para ascender de comandante a coronel y yo estoy en el puesto 63, yo sé que voy a entrar. Si yo estoy en el puesto 71, sé que no voy a entrar porque hay tantos vacantes. Sin embargo, en el tema para ascender de coronel a general, ya se convierte eso en un club de amigos donde los generales, en especial, y eso lo creó el comandante general Gallardo, puso 50% de la puntuación la tiene el comandante general. 50% que va a decidir el comandante general quién de los coroneles que va a postular puede ascender a general. Eso es algo transparente. Además, hemos visto lo que pasó hace algunos años con el tema de los jueces y fiscales donde le preguntaban cómo hacer un arroz con pato, un arroz con pollo para el ascenso. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso pasó, o sea, no es algo que nos estemos inventando. Sin embargo, cuando se entrevista a los coroneles que van a ascender a generales, se conoce cuáles son las preguntas, se conoce cuáles son las respuestas, se conoce qué puntuación han obtenido. Si eso no se transparenta, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Entonces simplemente estamos atacando como siempre la dermis, ¿no? Tratando de conseguir... ¿Y quién debe cambiar ello? Lo puede cambiar el Congreso. A ver, ¿el Congreso qué es? Es un espacio no solamente parlamentario donde se discuten los temas, sino que ellos son los que construyen las normas. Ellos son los que construyen las normas. Hace poco se habló de una ley que le da la posibilidad a algunos restaurantes de alta gama o de 5 tenedores, ¿no? de no pagar los impuestos que todos pagamos. Esa norma, ¿de dónde salió? ¿Salió del Ejecutivo? No, salió del Legislativo. Entonces hay que ver las cosas como deberían verse y discutirse y cada uno asumir sus funciones. El Legislativo tiene una función, el Ejecutivo tiene otra función. Si hay cosas que investigar, se tiene que investigar, porque acá hay algo que también todo ciudadano debería tener en cuenta. Cualquier ciudadano es libre de hacer lo que la ley
no le impide. Es decir, usted, yo, que no somos funcionarios, podemos hacer lo que la ley nos impide. Pero un funcionario público tiene que hacer estrictamente lo que la ley le señala como función. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Y lo estamos cumpliendo? Sí, permíteme un momento, por favor. Me dicen en su chat que vamos a ir... Ah, ya. Ok, perdón, íbamos a ir con declaraciones. A propósito de lo que menciona, y es importante, a ver, que cada institución haga su trabajo. Pero quiero que quede claro esto, y es importante para que los ciudadanos también lo entiendan desde la mirada de un exministro del Interior que conoce cómo funciona la cartera del Interior y cuáles son las prerrogativas incluso que tiene... Y que no era un improvisado porque tengo más de 20 años en este tema. O sea, cuando muchos congresistas hablaban y le exigen al presidente, es decir, el presidente pone gente prontuariada. Yo nunca he pisado ningún penal, ninguna cárcel eso es en que su no caso, sea pero también, para una investigación. Pero reconoce también que ha habido otras designaciones de personas que no eran idóneas. Por supuesto. Pero sí, luego vamos a hablar de eso, sino que no quiero que me gane el tiempo. Hablamos, y usted me decía que era una prerrogativa del presidente de la República poder decidir hacer los cambios que considere pertinentes dentro de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, en este caso, una prerrogativa de él. Y yo le hablaba acerca de la inseguridad ciudadana y la participación que ha tenido el propio ministro del Interior, Willy Huertas, porque cuando se presentó dentro de la Comisión de Defensa le había dicho que la salida de Vera Llerena era porque no estaba cumpliendo con los objetivos de seguridad ciudadana, entre ellos la reducción de la tasa de criminalidad, que usted señalaba y ha coincidido en que 3 meses que llevaba en el cargo no son suficientes para ver los resultados. Entonces, el titular del Interior, ¿qué puede decirle al presidente? Es decir, el presidente puede decidir cambiar, pero como titular del Interior puede argumentar y decir que no es oportuno, no es prudente, hay que ver... Todos los ministros de Estado son asesores del presidente en los sectores que les corresponden. Entonces, acá, ¿no? ¿Cuál fue el papel al actual ministro del Interior, Willy Huertas? Él debió haber argumentado y señalar que 3 meses no son suficientes para ver resultados. Seguramente lo ha hecho. Yo no puedo entrar en la conjetura ni pensar si lo hizo o no lo hizo. Yo estoy convencido de que una persona, más él, que es una persona que conoce la institución porque es policía, ha sido comandante de la policía, entonces, conociendo esa institución, le habrá tenido que decir al presidente cuáles son las opciones, pero es el presidente el que tiene la prerrogativa, no es el ministro el que la tiene. Y en el caso del coronel Harvey Colchado, el que cabeza este equipo especial que está apoyando a la Fiscalía, ya hay una denuncia contra él, incluso hay un proceso disciplinario que se ha abierto, una investigación dentro de la Policía Nacional por el allanamiento que se hizo en la zona residencial de Palacio de Gobierno. Lo que argumentaba la defensa es que este allanamiento fue regular, él encabezó, pero aquí, desde su perspectiva, ¿no?, como exministro del Interior, ¿cuál es el papel de la policía al acudir a un allanamiento? Es decir, ¿va por voluntad propia o va acatando una disposición fiscal y por ende también una disposición del Poder Judicial? Sí, la disposición es del Poder Judicial. La solicitud lo hace el fiscal, pero es el Poder Judicial el que decide, es un juez. Ahora, toda disposición tiene límites, además. En este caso, el Poder Judicial ordena la búsqueda y captura de la señorita Jennifer Paredes. Ella ha en su momento dicho que ella vive en la residencia, entonces ellos solicitan que se intervenga parte de la residencia. Ahí también hay que tener, como no es un caso cualquiera, no es un domicilio X, entonces hay que entender que el Palacio de Gobierno físicamente está dividido en 3, ¿no? PCM, Palacio de Gobierno como espacio del presidente y la residencia de la familia donde pernocta o vive el presidente. Entonces son 3 espacios. Yo no conozco necesariamente cuál ha sido el alcance de la decisión judicial, pero en todo caso ese alcance tiene sus límites y esos límites los va a definir también la parte de la defensa técnica. Es decir, si por ejemplo yo fuera el abogado del presidente, yo tengo que estar presente porque es un allanamiento y en ese allanamiento yo tengo que participar. Y al participar, yo, con o sin derecho, yo puedo exigir que se investigue algo. Porque, como he vuelto a decir al inicio, un funcionario público tiene que restringir toda su actuación dentro de sus funciones. Entonces, quien tiene que hacer el allanamiento es el fiscal. El fiscal es el que hace el allanamiento con el apoyo de la policía. Cada uno de ellos tiene que identificarse, tiene que seguir toda una serie de procedimientos. Si la parte de la defensa técnica del presidente cree que algo no se ha hecho o alguien se ha extralimitado, tiene todo su derecho de solicitar una investigación. La investigación no quiere decir la culpabilidad de alguien.
Uno además, alguien escuchaba y decía, no, pero el presidente ha pedido la baja. El presidente puede pase al pedir retiro. muchas cosas, ¿no? El presidente puede pedir muchas cosas, pero va a tener que ser evaluado eso y va a tener que ser contrastado con los reglamentos, con los ordenamientos. Es decir, no nos concentremos en lo que la gente acusa. Yo puedo presentar en ese momento una acusación contra alguien. Eso no lo hace culpable. Esa persona lo único que tiene que hacer es contrastar mi acusación con la realidad. Si en la realidad no ha pasado eso, entonces no hay ninguna cosa por qué preocuparse, ¿no? Pero en este marco también se dan los cambios en estos mandos, ¿no? Por Obviamente. ejemplo, se ha colocado a segundo Leoncio Mejía y con él precisamente ha salido una publicación, mejor dicho, se ha recordado una publicación del portal La Mula del 2014 en el que La señalaba, pregunta, sí. permíteme que le haga la pregunta, que era jefe de seguridad del ex rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán. Sí. Incluso también dirigía la Escuela de Institución y Capacitación y Entrenamiento de Seguridad Privada de la Casa Superior de Estudios, pero todo esto en el 2014, cuando todavía él era un policía en actividad, un coronel de la policía en actividad. La pregunta es, cuando un presidente decide quién va a ser el comandante general, lo hace con respecto al artículo 8 de la ley de la policía, que dice que tiene que escoger dentro de los tres primeros. Entonces él tiene que ver si escoge el primero, o escoge el segundo, o escoge el tercero. Si escoge el tercero, los dos primeros tienen que irse a retiro. En este caso, cuando él escoge al general Alfaro, quien le sigue, y el que le sigue al segundo, eso se convierte en el alto mando, los tres. Si no son tenientes generales, los dos que le siguen van a tener que ser ascendidos en el acto. Ahora, tanto el jefe de Estado Mayor como en este caso el general Mejía Montenegro, que era el tercero que le seguía al Alfaro, se convierte en este caso inmediatamente en el inspector general. Ahora, estas dos personas, tanto el segundo y el tercero, han reingresado a la policía. ¿Por mandato de quién? ¿Del presidente de la República? No, del Poder Judicial. El presidente de la República no los puede remover, el presidente de la República no los puede sacar, salvo que escoja a una persona que esté por debajo de ellos, pero eso es ilegal porque ¿Y dónde él puede queda la hoja de poner vida? Solamente, pero eso dígalo al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que ordena. Entonces el ahí habría reingreso. un vacío que sería innecesario atacar, ¿no? Porque ¿qué sucede muchas veces cuando una persona es investigada, no tiene una hoja de vida limpia, tiene, digamos, algún Es tipo de... lo que sucede, por ejemplo, con los candidatos. Si la OMPE no hace un buen trabajo, terminamos teniendo candidatos Pero en este caso en específico, en lo que viene ocurriendo en la Policía Nacional del Perú, algunos son retirados por tener problemas con la justicia, luego y vuelven por el Poder Judicial. Es decir, no había otra opción, era esta persona la única que tenía que asumir el cargo. Es que si él es el número 2 o el número 3, es así lo que ordena la ley. Sin importar la hoja de vida. A ver, le pongo un ejemplo puntual y sin tocar nombres para no ir más allá. Cuando yo ingreso como ministro, yo venía de haber sido meses antes jefe de gabinete de asesores del ministro Avelino Guillén. Ya desde ese momento nosotros teníamos conocimiento, no teníamos la prueba fehaciente, pero había ya todo el rumor de que habían coroneles que estaban ascendiendo a generales de manera ilícita, ¿no? Entonces nosotros teníamos ciertos nombres, no teníamos una prueba, pero teníamos ciertos nombres a los cuales no teníamos confianza en ellos. Pero cuando yo llego a ser ministro, ya eran generales. Yo como ministro no los puedo sacar, porque la ley dice que yo no los puedo retirar hasta que cumplan su segundo año de general. Entonces, durante el primer año, yo les tengo que dar un puesto. Yo como ministro los tengo que colocar en un puesto. Y como son generales, tienen que ser puestos de comando. Entonces, ¿qué haces si hay una persona que por ahí tú has escuchado que es una persona ligada a cobros ilegales? Lo pones en unidades que no sean ejecutoras, donde no haya dinero. Pero ¿qué te dicen? Ah, entonces ponerlo acá es que este lugar no es importante. Sí es importante, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Lo tengo que colocar en algún sitio, no lo puedo sacar, pero no lo acá puedo viene otra remover. pregunta. Es decir, remover a la persona que estaba antes de Leoncio Mejía era saber que de alguna forma esta persona iba a asumir, porque era el que seguía supuestamente en la cadena de mando, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo evitar ello? Era no removiendo. Si esta persona tiene problemas, digamos, con la justicia. Pero esa es la potestad del presidente, porque el presidente se fija más en el comandante general. Yo conozco al general Alfaro y puedo dar fe que es una persona noble, capaz, muy preparada, que tiene todos los pergaminos. Y con eso no estoy hablando mal del ex general comandante Vera, porque con el comandante Vera yo ingresé
Yo comencé a trabajar con él y hemos caminado con el comandante Vera, con el comandante general Vera, durante toda mi etapa, los 5 semanas que estuve de ministros. Y si bien es cierto que no se puede demostrar muchas cosas en 5 semanas, sí se pudo demostrar que en menos de 4 semanas pudimos desbaratar 23 toneladas de droga que nadie dijo, no digo acá en este canal, sino la mayoría de medios lo puso a un costado, como si el problema del narcotráfico no fuera uno de los principales problemas de la inseguridad ciudadana. Usted se sigue reuniendo con el presidente Pedro Castillo para aconsejarlo en temas de seguridad ciudadana y en temas de índole del interior, ¿es así? Yo me reúno cuando él me convoca, él tiene mi teléfono, yo he sido ministro, entonces él tiene mi teléfono personal. Cuando él me manda algún mensaje, me dice, doctor, quisiera conversar con usted, obviamente él es el presidente de la República, yo asisto. Y si él me pregunta o me hace un comentario sobre algún hecho de coyuntura, le voy a tratar siempre de dar mi posición. Mi posición no necesariamente es la posición que él pueda tomar o es la posición que otros miembros que lo rodean le pueden dar. Yo trato de decirle siempre de manera técnica y de manera, con mi experiencia, lo que yo opino sobre algunos temas. Creo que no necesariamente nos debemos que concentrar en el tema coyuntural. Necesitamos comenzar a pensar en el desarrollo del país, necesitamos ver un país planificado. Estamos convirtiéndonos en un país bananero, en un país que ya no tiene una posibilidad de salida porque todos los días nuestros temas son coyunturales. Y así no podemos salir de ninguna crisis. Tenemos crisis económica, política, social, que en algún momento nos va a pasar la factura, ¿no? ¿En estos últimos días ha podido conversar con el mandatario? Ya será una semana que he tenido una reunión, seguramente en estos días, casi siempre cada semana, semana y media, me suele dar una llamada para consultarme sobre distintos temas. Yo ahora me he concentrado en comentarle más la necesidad de tener una visión de mediano y largo plazo, porque entiendo que él, obviamente, al ser investigado, va a tener que gastar parte de su tiempo en, con su defensa técnica, salir de esos procesos. Pero él es el presidente de la República, él tiene que comenzar a ver ya otros temas y armar equipos para eso. No se puede Es decir, mantiene todavía la relación, hay una buena relación con el mandatario. Bueno, cuando yo salí de ministro no salí porque haya perdido su confianza, sino que fue el Congreso el que me retiró. Y a propósito de ello, es decir, ¿existe la posibilidad de que usted vuelva a asumir algún cargo dentro del gabinete? Betsy Chávez fue censurada y ahora es ministra de Cultura. Bueno, legalmente no hay nada que me lo impida, no hay nada, ni parte del reglamento del Congreso, ni ninguna ley que me impida ello. Pero eso siempre dependerá del presidente y obviamente también dependerá de si yo acepto o no. ¿Aceptaría? No necesariamente, porque todo tiene que ser en relación al conocimiento que yo tenga. Si a mí me dicen, ¿quieres ser ministro de Salud? ¿Yo qué conozco de salud? Entonces yo puedo saber de gestión, pero no necesariamente un sector tan específico. Entonces uno tiene que tener un mínimo de criterio para saber dónde acepta y qué trabajo acepta. Si usted me dice, ¿me puede arreglar el carro? Yo no sé nada de mecánica, entonces no podría aceptarlo. Es decir, se siente más cómodo como en el sector del interior. Ese sería el sector. Bueno, en realidad yo comencé hace más de 20 años, en el 2001, trabajando en el sector interior. He pasado por el sector interior, defensa, pero he pasado por otros sectores que me permiten conocer la gestión pública. Entonces nos está diciendo que la gama es amplia de sectores en los que usted podría sentirse cómodo si es que fuera ministro. En los que me he preparado, ¿no? Yo me estoy preparando, me he preparado en gestión pública, tengo un Global MBA, estoy estudiando ahora en el CAEN la maestría en inteligencia, es decir, de lo que me preparo, yo puedo tratar de brindar algo de ese conocimiento y de la experiencia, ¿no? Pero de lo que yo no sé, tampoco no soy capaz de meterme en cualquier cosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Dimitri Semanche, ex ministro del Interior. Momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva.